Hola a todos. En este video tutorial vamos a hablar sobre la herramienta Six Sigma para lo que es la materia de SIM 2000 de la Universidad de las Fuerzas Armadas CESPE. Este video es presentado por Carlos Alejandro. Dentro del temario vamos a tratar lo que son los objetivos, la historia, concepto, metodología, los beneficios de usar Six Sigma y las conclusiones. Objetivos. Comprender el concepto de Six Sigma, conocer las metodologías usadas para Six Sigma y establecer los beneficios al usar la misma. Vamos en cuanto a la historia. En la historia de Six Sigma debemos hablar sobre el padre creador de la filosofía, Bill Smith. Él trabajó 35 años en calidad y luego se unió a Motorola como vicepresidente de calidad. Con la ayuda de Bill, Motorola alcanzó a tener el Malcolm Baldrige National Quality Award. Poco tiempo después, Bill murió en la cafetería de Motorola de un ataque de corazón. Luego de Bill Smith tenemos a otro muy conocido como Jack Welch en la empresa de General Electric. Este llegó a ser vicepresidente a los 37 años y presidente poco después. Reestructuró la compañía e hizo de Six Sigma el eje central en su corporación. En una entrevista él comentó sobre Six Sigma y lo detalló como algo que se lleva en los huesos por toda organización. ¿Qué es Six Sigma? Six Sigma es una metodología de mejora de procesos creada en Motorola por el ingeniero Bill Smith, que antes ya lo habíamos mencionado, en la década de los 80. Esta metodología está centrada en la reducción de la variabilidad, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallos en la entrega de un producto o servicio al cliente. La meta de Six Sigma es llegar a un máximo de 3.4 defectos por millón de eventos u oportunidades, DPMO. Esto lo haremos posterior. Entendiéndose como defecto cualquier evento en que un producto o servicio no logra cumplir los requisitos del cliente. Para entender qué es Six Sigma, conviene primero entender qué es variación y cómo se mide. Six Sigma es una letra griega que significa una unidad estadística de emisión, usada para definir la desviación estándar de una población. Esta mide la variabilidad o dispersión de un conjunto de datos y se calcula con la desviación estándar. Dispersión o desviación estándar. Como se puede ver en la imagen, la muestra 1, que es la gráfica de barras azules, tiene una mayor dispersión de datos. Muestra 1 tiene un sigma de igual a 6,82. La muestra 2 tiene una menor dispersión que la 1. La muestra 2 tiene un sigma de 1.32. Y la muestra 3 tiene una dispersión aún menor, que muestra un sigma de 0.61. Esto quiere decir que a mayor dispersión, mayor será la desviación estándar. Por lo tanto, el proceso será mejor a medida que mejore su dispersión o su desviación estándar. También observe la campana de Gauss, que es la línea azul, debajo de cada uno de los diagramas de barra. Estas se tornan más altas y menos anchas a medida que la dispersión disminuye. Este concepto es fundamental para explicar el nivel de sigma. Entonces, ¿qué es el nivel de sigma? El nivel de sigma corresponde a cuántas desviaciones estándar caben entre los límites de especificación del proceso. Por ejemplo, si tengo un proceso para fabricar ejes que deben tener un diámetro de 15 más o menos 1 milímetro para que sean buenos para mi cliente. Esto significa que tenemos el límite de especificación inferior a 14 milímetros y un límite de especificación superior a 16 milímetros, con un objetivo de 15 milímetros. Si el proceso tiene un desempeño de 3 sigma, entonces por cada millón de ejes que fabrique, 660.800 tendrán un diámetro inferior a 14 o superior a 16 milímetros.
Mientras que si mi proceso tiene un rendimiento de 6 sigma o 6 sigma por cada millón de ejes que fabrique, tan solo 3.4 tendrán un diámetro inferior a 14 o superior a 16 milímetros. Entonces, el nivel de sigma y desviación estándar. Como se puede observar, el proceso de la izquierda tiene un nivel de sigma de 3, debido a que caben 3 desviaciones a la derecha. 3 desviaciones estándar entre la media y los límites de especificación, y en el proceso a la derecha caben 6 desviaciones estándar entre los límites de especificación, dándole un nivel de 6 sigma. La primera conclusión que obtenemos de esto es que el nivel de sigma y la desviación estándar no son iguales. El nivel de sigma es una medida que de tan buenos son los procesos y se relacionan con los defectos por millón de oportunidades, DPO, de la siguiente manera. La mayoría de las empresas tradicionales se encuentran a un nivel 3 sigma. Esto quiere decir que tiene un 6,37% de defectos. Evidentemente, la meta es pasar a un nivel 6 sigma, con 3.4 defectos por millón de oportunidades, como se puede observar en la gráfica. Otras métricas de 6 sigma. Además de la descrita anteriormente, existen otras métricas para medir el desempeño de un proceso con un enfoque 6 sigma. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los siguientes conceptos: unidad, oportunidad y defecto. ¿Qué es unidad? Son las partes, productos o ensambles que son producidas por un proceso y por lo tanto es posible inspeccionar o evaluar su calidad. Oportunidad: cualquier parte de la unidad que puede medirse o probarse que es adecuada. Y defecto: cualquier no conformidad o desviación de la calidad especificada de un producto. La metodología. Es una metodología para la mejora de procesos, la cual se basa en realizar análisis estadísticos con el fin de poder reducir o solucionar la causa raíz de un problema. El proceso de solución de problemas hace referencia a los pasos D, M, A y C, como lo podemos observar. Vamos a hablar cada uno de estos. La letra D. Definir el problema. Esta es la primera fase del proceso de Lean Six Sigma. El objetivo de esta fase es tener bien clara la condición actual del proceso. Por ende, se deben hacer las siguientes actividades con el fin de entender y determinar el alcance del proyecto. Actividades a realizar en esta etapa, que es el planteamiento del problema. Paretos que determinan la condición actual. Son los diagramas de Pareto. Mapa del proceso y VOC, que es voz del cliente. Es importante en esta etapa determinar el equipo que liderará la iniciativa y las personas de la organización de la gerencia que serán importantes para eliminar posibles obstáculos o riesgos. La letra M. Medir la condición actual. En esta fase revisamos cómo se mide actualmente el proceso y si este es la forma correcta de medirlo. Para realizar esto se hace un análisis del sistema de medición, con el cual aprenderemos cuánto error de medición existe, fuentes de error de medición o si debe mejorar antes de continuar el proceso de Six Sigma. Acordémonos que es muy difícil mejorar un proceso si este no se mide adecuadamente, ya que el proceso de Six Sigma está basado en datos. Actividades a realizar en esta etapa son el diagrama de causa y efecto, hay que revisar el estándar operacional y el MCA, que es el análisis del sistema de medición. La letra A, que hace referencia al análisis. En esta etapa se analizan de forma exhaustiva las variables claves que se identificaron gracias a las actividades realizadas en los pasos anteriores. Las actividades para realizar este análisis de las variables pueden ser análisis de multivariable e identificación de desperdicios. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente en videos tutoriales, existen 7 tipos de desperdicio. La letra I, lo que es la implementación, la etapa en la cual se desarrolla el proceso óptimo para lograr la mejora. Para esto se puede hacer lluvia de ideas, que es el benchmarking, o diseño de experimento para obtener el estado deseado. Cabe destacar que se debe tener un
tiempo acordado con la gerencia para su respectiva verificación de un proceso estable. La letra C, que es el control. La etapa de control del proyecto es de suma importancia, ya que en algunas empresas se dan casos de que el proyecto cae con el tiempo por no tener sistema de control. Este sistema de control debe dar alertas y el personal preparado para saber qué hacer en circunstancias donde el proceso no está controlado. Las actividades a realizar son el Lean Manufacturing, la capacitación y estándares de video. Aquí podemos ver un cuadro sinóptico resumido de todo lo que habíamos mencionado anteriormente, donde está lo que es la metodología de MAIC, que es definir, medir, analizar, implementar y controlar. Dentro de definir está lo que es la investigación histórica, que son los éxitos y los fracasos. Se encuentra lo que es la selección del problema o la selección del proyecto, donde está la identificación de potencial, la evaluación y la priorización del esfuerzo. Y por último, la definición del proyecto, que son los objetivos y resumen del mismo. En la parte de medir, es colectar información, almacenar la misma y la presentación de datos. Dentro de esta es lo que es la adición de valor, sustracción de valor, recursos consumidos y tiempos del proceso. Metodología de Six Sigma, lo que es analizar, variables críticas, mapeo, cuantificar, simulación de hipótesis, es la posibilidad de implementar riesgos de implementar. Ahora, implementar es optimizar procesos en lo que son costos y tiempos, el rediseño de proceso, de rediseño de experimentos, que en lo que se debe hacer un análisis estadístico. Y por último, el paso de controlar, en lo que se establece un nuevo proceso, en lo que se debe realizar la documentación y el monitoreo respectivo. En cuanto a los beneficios, alineamiento entre los resultados y la eficacia. La mejora de la calidad de un proceso implica aumento de la rentabilidad para la empresa. Aplicación de la metodología en diversas áreas de la empresa, finanzas, logística, ventas, sistemas, administración, entre otras, no restringiendo los trabajos a las áreas productivas de la empresa. Posibilidad de toma de decisiones basada en datos estadísticos. El desarrollo de una sistemática que promueva el vínculo entre planeamiento estratégico y herramientas estadísticas y de calidad. Busca el modelo ideal de eficiencia de los sistemas. Eliminar de los procesos el valor no agregado, ya que no tiene ningún costo al momento de vender a un cliente. Reducir al mínimo posible la variación natural de los procesos y producir procesos robustos capaces de entregar lo que el cliente demanda. Las conclusiones. Se comprendió el concepto de Six Sigma. Se reconoció las diferentes metodologías usadas para el uso de esta. Se estableció los beneficios al usar Six Sigma. Esto es todo en cuanto al video tutorial de esta semana. Muchas gracias.